Primer punto manifestaba que el hábito hace al monje. Con esta máxima, ¿qué quiero manifestar o qué quiero decir? Que los hábitos permiten que tengas un comportamiento excelente y sobre todo cuando tienes hábitos en principio de tener una alimentación saludable. Y esta alimentación incluye no consumir alcohol ni sustancias psicoactivas, así como también debes tener hábito de realizar mucha actividad física. Esto permite tener un cuerpo sano y una mente sana. Igualmente, debes crear un hábito de lectura. Esto te da un mejor vocabulario, un mejor léxico, lo que te permite compartir en diferentes ambientes, inclusive en temas que no sean de mucho conocimiento de tu parte. Por eso es importante que dediquemos tiempo suficiente a la lectura y tratar de leer más temas que no sean del manejo común en tu diario vivir. Con respecto al punto 2, referente a la vulnerabilidad, quiero decir que en una u otra forma todos los seres humanos tenemos una parte débil, así como también tenemos fortalezas en otros aspectos. Esta debilidad es aprovechada por los grupos sociales para hacerte sentir menos que los demás en algunas ocasiones. Pero lo importante de todo esto es reconocerte a ti mismo que tienes defectos y que con una mente muy positiva puedes lograr cambiar ese patrón con el cual esa debilidad te hace vulnerable ante los demás. ¿Quién nace perfecto? Nadie. Cuando vienes al mundo te enfrentas a una serie de situaciones difíciles a la cual la vida te va preparando y con base en esta preparación vas superando esas debilidades y obviamente esa posibilidad de ser vulnerable la vas eh, sobrepasando ante los grupos sociales. Considero que es importante que lo reconozcas y está en ti esa debilidad, pero debes tener con una mente positiva, procurar un cambio de ese modelo con el cual vienes teniendo ese comportamiento difícil frente a los demás. Referente a este punto, la autenticidad, quiero manifestarles que debemos ser auténticos, ya que somos un ser humano dotado de muchas cualidades, como también de muchos defectos. Debemos tener coherencia entre nuestros pensamientos con nuestros actos. En mi experiencia personal, he llegado a convencerme de que no debemos echarnos atrás en las decisiones que en un momento tomamos en la vida. Sin embargo, con los errores aprendemos a ser mejor persona. Pero algo que hay que tener pendiente siempre, nunca debemos dejar de ser auténticos. En ocasiones deberíamos copiar lo mejor de nuestros líderes, tomar de ellos lo mejor, de tal forma que nos sirva de norte en nuestra vida para tomar decisiones en el futuro. Referente al punto 4 sobre las leyes morales, quiero decirles que este es un tema bastante álgido, ya que se refiere a cómo la sociedad ve lo correcto y lo aceptable de nuestro actuar. Para algunos podremos estar haciendo bien las cosas, pero para otros tal vez podemos no estar cumpliendo con esos estándares de moralidad. Eh, ¿Qué les recomiendo a las personas que no pueden reconocer con facilidad la ley moral? Pues ante todo tenemos que educarnos, conocer del tema, saber qué es la moral, cuáles son esos principios que nos dirigen los rumbos en nuestra vida, cómo respetar esos principios, cómo respetar a las personas. Y con educación podemos lograrlo. La lectura permanente te da la respuesta a esta búsqueda. Referente al punto 5, vocación. Aquella inclinación que tiene una persona o que siente una persona para dedicarse a un modo de vida que puede estar relacionado con lo profesional o como cuando estás buscando un trabajo o una carrera en la cual quieres o debes buscar aquello que sabes o puedes manejar con toda certeza. Desde niño ya tú pintas lo que vas a hacer de grande y en la medida en que te educas y andas en ambientes con grupos que piensan siempre positivamente, esta vocación se ve mucho más marcada que cuando no vives o no tienes esas oportunidades que la vida te da. Considero que la vocación se va descubriendo desde niño con los estudios,
Cuando sabes que eres bueno en un arte, en una determinada área, y sabes que, que es donde definitivamente donde no vas a tener éxito. Tú mismo debes descubrir esa vocación en ti desde que eres niño. Obviamente de la mano de tus padres podrías lograr que esa vocación se vaya reflejando mucho más en tu vida. Como ser humano, teniendo esto en cuenta y pues desde tu opinión, eh, ¿crees que hay hábitos buenos y malos? ¿Y cómo definirías un hábito bueno y uno malo? Claro que sí, hay hábitos buenos y malos. Y pues un hábito bueno a veces son cosas que nos hacen crecer como seres humanos, ¿no? Teniendo en cuenta que vivimos en comunidad, pues eso es lo que debemos tratar de esforzarnos porque sean más los hábitos buenos que los malos. Y pues como seres humanos pues tenemos también hábitos malos que a veces hay que hacer análisis de como interiorizar eso, a ver dónde es que está uno fallando para mejorar. Pues un hábito malo, por ejemplo, es pensar solo en la comunidad. Si vivimos en comunidad, pues eso. Y hábitos buenos, hay muchas cosas que uno puede hacer respecto a eso mismo, que es pensar en cómo dar, servir, tener siempre un espíritu de servicio, porque dicen que el que no vive para servir no sirve para vivir. Súper buenísimo, perfecto. La segunda es que también en clase hablamos de vulnerabilidad y decimos que es el aspecto del ser humano de dejar escapar el dolor. En clase vimos que este dolor es muy necesario y lo que te queremos preguntar es desde tus vivencias, ¿te parece que este dolor sí es necesario y en caso de serlo te ha ayudado como a aceptarte? Claro que sí. Sí, nosotros a veces tenemos pues el ser humano tiene todas las fases, ¿no? Alegría, dolor, tristeza, y es parte de la naturaleza humana. Entonces es importante exteriorizar el dolor y manifestarlo de alguna forma para que no vaya haciéndonos daño. Bueno, listo. Ahora, la tercera es, según Yepes, que es un autor que leímos en clase, la autenticidad significa reconocerse a uno mismo como autor de la vida propia. Bueno, básicamente queremos saber, según tu experiencia y la vida que has tenido, ¿consideras realmente que la autenticidad ayuda a llegar a la felicidad? Como ser uno mismo, ser auténtico ayuda a llegar a la felicidad. Claro que sí, eso es muy cierto, porque por estar uno de pronto a veces uno mirando estereotipos y queriendo copiar cosas, pues no es feliz, siempre está buscando eso y no se conoce uno mismo. Exacto, como buscando lo de los demás, ¿no? Listo. Ahora, según el mismo autor, entre más desarrollo personal haya internamente, habrá más autenticidad y por ende se puede identificar con mayor facilidad la ley moral. ¿Qué le recomiendas a las personas que no pueden reconocer con facilidad una ley moral como la moralidad que les podría recomendar? Pues es que más que recomendar es como dar ejemplo, ¿no? Okay. Porque con el ejemplo es que uno logra las cosas. O sea, yo puedo hablar mucho, pero si no actúo en esa misma forma, pues no voy a tener credibilidad. Okay. Pues más bien pienso que el ejemplo ayuda más que 1000 palabras. Como actuar con coherencia. Ok. Y por último, pues el mismo autor nos habla de la vocación, dice que no se elige, sino que se descubre. ¿Cómo descubre la vocación una persona? O sea, ¿cómo llega uno a decir, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo voy a hacer? Pues es difícil hablar generalmente, ¿no? Uno lo habla particularmente. Y yo hablo de mi vocación, por mis vivencias. Puedo hablar en esa parte en forma personal. Y es el transcurso del tiempo que le va diciendo a uno, le va mostrando. Si uno tiene fe, también esa parte es importantísima para lograr identificar esa vocación, la vocación del servicio, la vocación, bueno, pues está San José, que nos habla de vocación en el trabajo, o sea, lo que uno haga, que lo haga con todo el amor, con toda la disposición, y cada uno en su rol, en su profesión, pues puede lograr en las personas, son las personas que actúan éticamente y moralmente dentro de cualquier entorno, y el malo son aquellas personas que no se saben comportar éticamente y moralmente dentro de un entorno. Yo creo que para el ser humano aceptar el dolor es parte esencial
de la vida. Y el dolor le da a uno momentos para poder sobrepasar aquellos momentos difíciles de la vida. Sí, porque el ser auténtico es la razón de ser de cualquier ser humano y nunca la puedes perder. Que hagan, en verdad, que hagan una profunda revisión interna de qué está haciendo bien o qué está haciendo mal en la vida, por la pasión que tú le pongas a las cosas que haces en la vida. He dicho. Muchas gracias. En relación. Según lo visto en CORE, hay hábitos buenos y malos. Los buenos hacen que perfeccione mi naturaleza, que se potencie. Los malos hacen daños a mi naturaleza, lo que limita mi capacidad de ser humanos. Con esto en cuenta, nos gustaría saber tu opinión acerca de los buenos hábitos o malos y cómo definirías un buen hábito o malo. Mira, tanto lo bueno que lo malo hábito tiene que ver con mi actuar como persona, obviamente. Entonces, un buen hábito yo diría que es algo que me desarrolla a mí o que me da felicidad como persona. Un malo hábito es un hábito que es dañino para mí, que me hace sentir mal o que básicamente hace daño hacia lo demás. Okay. En clase vimos que la vulnerabilidad es el aspecto del ser humano que deja escapar el dolor y que este dolor es necesario para aceptarnos. Desde tus vivencias, ¿te parece que este dolor sí es necesario y en caso de serlo, te ha ayudado a aceptarte? Sí, completamente. Mira, yo tengo un ejemplo muy concreto. Yo perdí a mi madre muy joven y yo intenté esconder el dolor por varios motivos, lo cual me siguió por muchos años. Cuando acepté el dolor, acepté que llorar es normal y acepté que uno siente dolor, pude hacer la paz con eso y eso yo creo que aplica a todo. El dolor sí hay que aceptarlo y sí permite pasar la página, aprender como persona y seguir adelante. Según Yepes, la autenticidad significa reconocerse a uno mismo como autor de la propia vida, reconocerse en qué se hace y qué se dice, en qué se obra y en qué se es, en la imagen de uno mismo. Además, plantea que esta ayuda a ser feliz realizando y viviendo una vida que es propia. Según tu experiencia y la vida que has tenido, ¿consideras realmente que la autenticidad lleva o ayuda a llegar a la felicidad? Mira, la autenticidad depende en qué sentido. Si uno se refiere a autenticidad como lo que uno quiere hacer, quiere decir, quiere lograr, sí ayuda a sentirse pleno, a sentirse en paz, a sentirse tranquilo. Yo creo que ahí hay un tema complicado con el tema de norma de sociedad y de moda, que eso no es autenticidad y la gente quiere todos verse igual, decir lo mismo. Hay gente que se contenta con eso, pero sí, la autenticidad hace que uno siente que ha logrado lo que quería decir, hacer, y sí se siente más pleno, definitivamente. Según Yepes, entre más desarrollo personal haya internamente, habrá más autenticidad y por ende se puede identificar con mayor facilidad la ley moral. ¿Qué le recomienda a las personas que no pueden reconocer con felicidad la ley moral? Mira, yo creo que este tema de moralidad es muy difícil. Cada uno, yo creo que si duerme bien, yo creo que eso es la gran pregunta. Si uno hace o deja de hacer, cómo se siente, si le da paz y tranquilidad, si le parece que es lo correcto, si le gustaría que se lo haga a ellos y que cada uno tome su propia decisión en base a lo que le parece correcto. Según Yepes, la vocación no se elige, sino que se descubre. ¿Cómo se descubre la vocación de una persona? Mira, yo no creo que la gente nace sabiendo qué quiere hacer o qué es lo que le gusta. Yo creo que hay dos temas. Uno, la experiencia, conocer cosas nuevas, aprender. Y la otra idea que es la curiosidad intelectual. Es decir, siempre leer y tratar de conocer. Y si alguien no sabe de algo, bueno, tratar de informarse. Pero yo creo que en general es la experiencia de la vida que te dice, eso es mi vocación. Gracias. De nada. Segunda pregunta. En la clase vimos que la vulnerabilidad es el aspecto del ser humano de dejar escapar el dolor y que este dolor es necesario para aceptarnos. Desde tu vivencia, ¿te parece que este dolor sí es necesario? Y en caso de serlo, ¿te ha ayudado a aceptarle? Por supuesto, el dolor visto desde el punto de vista no tanto físico, sino como emocional. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Eso nos ubica a nosotros en una condición de vulnerabilidad y de aceptación de la naturaleza en la cual nos movemos. Entonces, definitivamente hace parte
también del desarrollo personal, por supuesto que hace parte, y necesariamente contribuye con ese aprendizaje a que uno pueda entender mucho mejor a las personas y pueda entender mucho más la vida. Según Yepes, la autenticidad significa reconocerse a uno mismo, como autor de la propia vida. Reconocerse en qué se hace y qué se dice, en qué se obra y en qué se es, en la imagen de uno mismo. Además, plantea que esta ayuda a ser feliz realizando y viviendo una vida que es propia. Según tu experiencia y la vida que has tenido, ¿consideras realmente que la autenticidad lleva o ayuda a llegar a la felicidad? Es una interesante pregunta, por supuesto que sí. Definitivamente la autenticidad, entendida también como un mejoramiento continuo, la forma como uno se manifiesta ante los demás, y porque de plano puede uno erradicar aspectos como la hipocresía o el fariseísmo, que hacen que las personas manejen dos lenguajes distintos, uno con algunas personas y otro en forma interior. Entonces, definitivamente la autenticidad, cuando está fundamentada en principios y valores, por supuesto que es muy importante para que contribuya con la felicidad. Entre más desarrollo personal haya internamente, habrá más autenticidad y por ende se puede identificar con mayor facilidad la ley moral. ¿Qué le recomiendas a las personas que no pueden reconocer con facilidad la ley moral? Otra interesante pregunta. Como lo mencioné en la respuesta anterior, la recomendación está basada o fundamentada en el reconocimiento de los principios y valores. Si una persona tiene claro cuáles son los principios y valores, qué es lo que en términos finales está bien o está mal frente a la conducta o el comportamiento social, pues obviamente va a poder identificar más los aspectos relacionados con la ley moral. Es prácticamente una situación comportamental basada en principios y valores. Una disposición para determinada carrera profesional, pero arranca en ese proceso y muchos truncan el trámite porque se dan cuenta que esa no era la carrera que en principio van con su pensamiento muy interior. Así que hay que identificar muy bien cuáles son los talentos que uno tiene desde pequeño. Desde el comienzo de su propia vida, uno va conociendo los temas que más le gustan y cuáles no. Y básicamente encuentra uno dos espectros, los que son humanistas y los que son, en cierta forma, científicos o técnicos. Entonces se trata como de encuadrar en cuál segmento me encuentro y de ahí ir desagregando para tener conciencia de si me gusta más la ciencia social o me gusta más una...